Saludos, estimados amigos y amigas, un gusto de nuevo encontrarnos por medio de los canales digitales de sinfronteras.media. Hoy acompañamos este espacio junto a Doménica Cázar y quien les habla, Alexander Dávila. Bienvenidos a Diálogos para la Esperanza. A propósito del Día o del Mes Internacional de la Mujer, donde conmemoramos la lucha de las mujeres por mejores condiciones de vida, hoy queremos abordar la situación de las mujeres afroecuatorianas. Y para esto es un gusto que nos acompañe Irma Victoria Bautista. Ella nació en Río Verde, parroquia Chumundé, en la provincia de Esmeraldas. Ella es doctora en odontología, ha sido docente, escritora y es madre. Desde hace 40 años vive en la ciudad de Quito. Irma es una de las fundadoras de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras del Ecuador, CONAMUNE. También fue su coordinadora nacional. Irma es una lideresa que ha aportado de forma significativa en los movimientos de mujeres afrodescendientes en Ecuador. Y en este sentido, pues, como la pregunta de cajón, mi querida Irma, gracias por estar acá. ¿Cómo están las mujeres afrodescendientes en Ecuador? Bueno, primero debo decir que muchas gracias por la invitación a que hablemos de nosotras las mujeres afroecuatorianas, las mujeres negras. Antes de responder a su pregunta, yo debo indicarle a usted que tuve una mamita preciosa y era nazareno, así que soy Irma Victoria Bautista Nazareno. Chévere, muchísimas gracias. Bien, ¿cómo es la situación de las mujeres afroecuatorianas en la actualidad? En su mayoría, en la que hemos logrado incidir fuertemente como organizaciones de mujeres negras en el Ecuador, muy empoderadas de sus derechos, con bastante conocimiento sobre su historia, con esa fortaleza de saber quiénes somos, y también de tener un sentido hacia el futuro, impulsado hacia el futuro de hacia dónde vamos. Pero también hay otra parte, otra arista en la que podemos decir que todavía hay muchas mujeres sin el conocimiento debido de los derechos, sin acceso a la educación, sin acceso al trabajo, sobre todo a un empleo digno, y que todas, hasta las empoderadas, aún seguimos sufriendo de racismo y discriminación. Entonces, como así nomás el panorama así que se ve, siempre estamos en pie de lucha, siempre en pie de hacer un trabajo un poco más efectivo hacia que se favorezcan nuestros derechos, pero a veces sentimos así como que avanzamos, y de repente como que todo se paraliza y como que empezamos de nuevo. Y le estoy hablando en este caso de la estructura del Estado, porque se trata de que uno a veces se consigue aliados estratégicos, gente que está con poder de decisión, que nos apoya, pero de repente esas personas se van y es como empezar de nuevo. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención. Si se ha hecho un trabajo en una institución como de avance, y le voy a hablar directamente del Ministerio de Salud Pública, donde estuve trabajando como unos 13, 14 años, y donde teníamos un proyecto que trabajábamos contra el racismo y la discriminación, y trabajábamos como para que las personas, se sensibilicen y haga ya un buen trato hacia toda la población, pueblos y nacionalidades. Y sucede que de repente uno sale de ahí y ya no hay ni los archivos. El trabajo que se ha realizado, ¿dónde está? Entonces es como que la estructura es tan fuerte y como no se logra como quitar del todo aquello, se incide una temporada y en un grupo de personas, pero luego todavía hay mucho por qué trabajar. Entonces yo llego al pensamiento que ¿será que pasamos entretenidas hasta que nos muramos y que tenemos que dejar trabajo para los demás, a los que vienen en el futuro? Pero créalo que sí cansa y es un tipo de trabajo del que no quisiéramos seguir hablando. Racismo, discriminación, eso uno ya no lo quiere seguir hablando así, porque dicen que ustedes solo se pasan quejando, pero es que las acciones que uno tiene en esa práctica de ese racismo y discriminación nos afecta, y nos afecta tan fuertemente que nos toca seguir hablando del tema. Así es. Yo quería preguntarle justo con respecto a lo que está hablando en este momento,
¿Cómo afecta la discriminación y el racismo a las oportunidades, a los derechos y a la representación para las mujeres afroecuatorianas? Cuando yo hablo de una afectación, es en una totalidad, es integral. Uh-huh. Es decir, que mira, si existe una estructura racista y discriminatoria en un estado, entonces no tienes oportunidades, no se puede hablar de oportunidades, no se puede hablar, salvo raras excepciones, no se puede hablar de que las personas humanas como somos los afroecuatorianos, hombres y mujeres, puedan tener el mismo trato ante una oportunidad de empleo, ante una oportunidad de profesionalización, ante una oportunidad, o sea, todo, es estructural, entonces es global, es completamente una verdad que la seguimos viviendo. Esto afecta en todos los derechos, porque si una persona no tiene acceso al trabajo, tiene muy poco acceso al estudio, a la educación, ¿qué sucede? Que una mayoría se quedan como fuera y les toca sobrevivir. No tienen un trabajo digno, les toca estar sobreviviendo para ir llevando el pan a su hogar, haciendo cualquier esfuerzo, cualquier trabajo que le permita llevar algo a su familia. Y esa frustración también está en la salud mental. Es decir, que nos afecta integralmente. Y de eso no sigamos hablando, porque de repente aflorecen las lágrimas también, porque saben decir, ay, ustedes solo quejándose. No, solo el que tiene esta piel con melanina sabe. Solo esa persona sabe lo que vive. Históricamente, las poblaciones afroecuatorianas, las poblaciones indígenas han sido discriminadas. Sí, no hemos pasado, sigue habiendo perfilamiento racial. Gobiernos, en lo que tengo uso de razón, desde Febres Cordero y hasta en la actualidad, se sigue habiendo perfilamiento racial, se sigue estigmatizando a las personas afros, a las personas negras. Y es necesario a veces hablarlo para poner en contexto porque no ha cambiado, ¿no? No ha pasado. Ahora más que nunca, está peor. Está peor, ¿no? Entonces, cuando creemos que hemos avanzado algo en la restitución de derechos, ajá, nos damos cuenta que hay más pasos para atrás de lo que se sigue haciendo. Así es. Y en este sentido, la población afro, y ahora me he dado cuenta, conversábamos anteriormente, se sentía vergüenza antes de ser afro. Se siente vergüenza ahora se siente vergüenza ser indígena. Muchas personas indígenas incluso no quieren, no se identifican como tal. Y se siente vergüenza ser pobre, porque nos han hecho pensar que está mal. Y esa ha sido la estructura que ha estado en nuestro país como tal, el modelo como tal, este modelo que nos ha hecho individualistas, que nos ha hecho que nos pongamos uno encima del otro y que no ha sido solidario. En este sentido, el proceso organizativo, ¿cómo empieza a gestarse para buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Ustedes que han tenido un proceso muy bonito y que muchas veces también minimizado, el proceso organizativo, y que las mujeres afros han estado al frente y lo conversamos, y que tienen una trayectoria importante para la reivindicación y la restitución de los derechos, pero como que a veces, no sé, lo minimizan los grandes medios, las otras narrativas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está la organización? A ver, el proceso organizativo, cualquier proceso organizativo surge ante una necesidad. La gente tiene una necesidad de defenderse, defender sus derechos, conseguir algo en sí. Entonces se agrupa sobre ese objetivo, y de ahí van naciendo y saliendo, surgiendo otros objetivos más, y se va trabajando en ello, y así nos hemos mantenido en el tiempo. Yo recuerdo que en la universidad conversábamos con los compañeros afroecuatorianos. En ese tiempo solo nos decían negros, y ahí inclusive teníamos un poquito, hablaste de vergüenza. Sentíamos vergüenza. Yo voy a hablar de mi vergüenza, porque a mí me acusaban de no tener cultura. Tú no tienes cultura, ustedes casi no tienen historia, porque ustedes sus antepasados fueron esclavos traídos del África. Como que si en el contexto de allá de África eran esclavos. Pero no se nos contaba la historia de verdad, nos contaban una historia a medias. Y se nos decía que no teníamos cultura cuando yo era negritud pura. Pero no lo sabía. Como no lo conocía y no estaba en mi consciente, entonces cuando
uno empieza a tener procesos organizativos, empieza a tener acceso a la lectura, acceso a la historia, tanto del África como a la historia del negro en el Ecuador, que gracias al padre Rafael Saboya se pudo tener acceso a ese documento también. Entonces empezamos a saber quiénes éramos, de dónde veníamos, y que nos secuestraron, pues, y que nos hicieron trabajar a nuestros ancestros y no nos han pagado. ¿Por qué voy a sentir vergüenza ahora? Nunca, pues ya. Jamás más vergüenza. Porque yo ya lo único que sé es que nos deben y no nos pagan. Que le hicieron a nuestros ancestros explotación, transferencia de conocimientos, robo de sus conocimientos, que no nos han reconocido y que hasta la actualidad todavía tratan de seguir en ese mismo trajinar en cuanto a lo que es la discriminación y el racismo, pero que nosotros ahora ya no nos dejamos porque tenemos herramientas, tenemos conocimiento. Entonces, una organización realmente ha sido la que nos ha impulsado a empoderarnos de los derechos, de los conocimientos, que estudiemos, porque la educación vimos que era una de nuestras falencias, y mucha gente de nosotros ha seguido a continuar estudiando, y nosotros impulsamos, las que ya estamos como formadas con profesión, impulsamos, motivamos para que sigan estudiando nuestras generaciones que van naciendo, que van siguiendo, ¿para qué? Porque esa es una de las puertas. El conocimiento, el saber quién es y realmente tener las herramientas para defenderse, no con una piedra, no con una espada, no con un machete, defenderse con palabras, con conocimiento de causa y hacer saber a los demás quiénes somos, ¿sí? Entonces, las organizaciones realmente son una de las herramientas valiosas que hemos tenido para este proceso, para caminar como pueblo, Ahora, cuando yo hable de Estado estructuralmente racista, ahí es donde está el problema. A veces avanzamos y otras veces retrocedemos dependiendo de quién está en el poder, quién es la persona que, digamos, en este caso tiene la predisposición de hacer cumplir, de garantizar esos derechos de que tanto se habla. Así. Habíamos hablado de que también fue una de las fundadoras de CONAMUNE. ¿Cómo nace? ¿Cuáles son los desafíos que afrontan en su momento? ¿Cómo nace? También me imagino que la CONAMUNE, como una de las primeras organizaciones afros acá. Pues ahí sí tendría que yo decirle a usted que la primera organización, los primeros grupos que se conformaron, digamos, en cuanto a esta, porque hay dos alas, ¿no? Dos vertientes. Ya. Es la de las comunidades cristianas negras, que el padre Rafael Saboya vino al Ecuador a trabajar con los negros para ir fortaleciéndonos y haciéndonos conocer nuestra historia. Y devolver lo que la iglesia también le debía a mi pueblo. Entonces, trabajamos así formando esas comunidades, tanto en Guayaquil, en Esmeralda, en Quito, y así hasta que luego habían dos organizaciones que se conformaron, que son las más antiguas, aquí, por ejemplo, que es ACIRNE, que es mi organización de base, y AZONE, que es la organización, digamos, jurídicas que se hicieron. Pero antes que eso, había un movimiento llamado Movimiento Afroecuatoriano Conciencia. ¿De qué año estamos hablando? Estoy hablándole del año 1990, 1980, sí, 1982. 82. Es decir, 1980 en Guayaquil, 81 en Esmeralda y 82 aquí en Quito. Sí, así se empezó a formar. Luego se conformó el Centro de Cultural Afroecuatoriano, que a partir de ahí se hace lo que es la pastoral afroecuatoriana en Quito. Sí. Y hablamos ahí anteriormente, justo decíamos que el movimiento social afroecuatoriano nace de los procesos también desde la pastoral. ¿Cómo empieza la pastoral? Por eso le digo, o sea, primero el movimiento afroecuatoriano Conciencia, porque decíamos que estábamos concientizándonos de lo que éramos nosotros en realidad, de todos nuestros valores, y tenía que llamarse conciencia porque llevábamos esa conciencia de negritud, esa conciencia de valores a nuestro pueblo. Luego se crea como el Centro de Cultural Afroecuatoriano, y a la vez, ¿en qué año fue, Caterina, que se hizo la pastoral afroecuatoriana? 85. En el 85. Ya, pero antes que eso ya habíamos tenido reuniones con estas comunidades cristianas negras, ya nos reuníamos, ya hacíamos como ahora es el EPA.
Ya, ¿sí? Ya hacíamos esas reuniones así. Para los que no conocen Pero- qué es el EPA, el encuentro de pastoral afro termina siendo, ¿no es cierto? Sí, encuentro de pastoral afro. Ya, entonces, luego de esto, ya en el año 1998 surge la FONNE, Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha, Perfecto. donde que fue pues la organización donde estaban todos los grupos y todo, esa nacida desde la pastoral. Ya, luego de esto, las mujeres como mujeres, 7 mujeres nos reuníamos en casas de cada una, cada vez, para reflexionar sobre nuestra situación como mujeres. Claro que ahí los hombrecitos se nos pusieron en contra. Decíamos, ustedes nos van a dividir, ustedes lo que quieren es irse y dejarnos, porque como siempre hemos sido las líderes a las mujeres, los hombres pensaban que dejábamos la organización, como decir, débil, abandonada, estábamos, y decíamos, no, queremos un espacio para nosotras, para impulsar como los derechos de las mujeres, y teníamos bien clarito una situación. O sea, una bandera de lucha, sí. El racismo, discriminación y acceder a la educación. El acceso a la educación era uno de nuestros principales objetivos, ¿sí? A la educación, conseguir becas de estudio, motivar a la mujer para que se prepare y todo eso. Entonces lo logramos, tuvimos en el año de 1997, el primer encuentro que le llamamos Haciendo Nuestro Propio Futuro. Qué lindo. Sí, le llamamos así. Pero cuando hicimos esa reunión, ese encuentro, invitamos a mujeres de Esmeraldas, de Guayaquil, y ahí ya empezó a germinarse la idea de tener al siguiente año, o sea, tratando de conseguir financiamiento, cómo nos pudiéramos reunir, encontrarnos las mujeres de la mayor parte de las provincias que pudieran estar, y exactamente se dio un año después, ¿no? ¿Y cómo consiguieron este financiamiento? A ver, ahí nos apoyaron. A ver, una compañera, Josefina Orobio, tenía un contacto con algunas de las mujeres ¿cómo se llaman? De la Margarita Carrá. Coordinadora política de mujeres también, pero había otras mujeres más que nos apoyaron y tuvimos el primer encuentro en el año de 1999. Se hizo el encuentro donde nació la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras. Qué lindo. Sí, ahí nació la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras. Es decir, que estas 7 semillitas, 7 cimarronas, germinaron hacia ese encuentro, o sea, germinó el nacimiento del movimiento de mujeres negras. Y aquí le llamábamos Momune, ¿no? Movimiento de Mujeres Negras de Pichincha. También en San Lorenzo Momune se llama, la siguen conservando así y así. Había también, como yo les estaba hablando, que había otra vertiente, ¿no? Que en este caso eran unos investigadores, un grupo de estudiantes con el maestro Juan García. Ellos investigaban, y ellos también tenían como un centro cultural. Creo que estaban conformando un centro cultural, pero el padre Rafael, claro, con mayor recursos, en este caso, mayor cantidad de libros que ya tenía, fundó su centro cultural fuertísimo, ¿no? Que inclusive todos convergíamos ahí a la investigación. Ya, entonces, no fue como que esas vertientes eran como enemigas, no, por el contrario, la una fortaleció a la otra y, se ayudaron. En este sentido, cuando nos hablan de los centros culturales, que hemos escuchado también bastante dentro desde la esencia de los comunarios y también centros culturales afro que hay desde otros espacios, ¿cuál fue la esencia principal del centro cultural en su momento? Bueno, había material para investigación, lecturas, y había también los documentales. Entonces era la memoria viva en los documentales de la gente que sabía sobre historia, de la conformación de sus comunidades, de cómo salieron, los sufrimientos que tenían en todos los niveles en cuanto al trato, pero también había la parte de la religiosidad. Y algo que me olvidaba, la historia la aprendíamos a la luz de la Biblia. Es decir, que siempre se oraba, siempre se buscaba esa pertenencia dentro de la Biblia, y íbamos encontrando esos grandes personajes negros que también
hicieron historia y que eran aportaron, ¿entiendes? Entonces, eso nos iba llenando como de autoestima, nos íbamos empoderando de fuerza. Decíamos, no, pues entonces sí hemos valido, o sea, no ha sido como nos decían, como dicen los otros. Y teníamos a dónde referirnos, pues cuando venían con sus cosas por ahí medias raras, no, pues nosotros ya teníamos cómo responder y decir, vea, nosotros también somos parte. Y además, con Historia del Negro en el Ecuador, entonces ya sabíamos todos los aportes que los negros habían hecho para la construcción de esta nación ecuatoriana. Eso fue muy fuerte, muy bueno para nosotros. ¿Podría decirse entonces que la iglesia ayudaba a que se difundiera de mejor manera el mensaje, o cómo por otros medios se difundía para que la gente pudiera saber de la existencia del centro cultural, de la pastoral? La iglesia nos daba herramientas, porque había formación. Había también, o sea, la iglesia, en este caso, hablemos del padre Rafael Saboya, el Centro Cultural Afro, se movía mucho, no era que estaba solamente ahí esperando que alguien llegue a hacer una investigación al Centro Cultural, que era una gran biblioteca, ¿no? Y que sigue siendo la biblioteca que tiene mayor cantidad de documentos, de testimonios referente a nosotros los afroecuatorianos y los negros en el mundo, en la diáspora africana. Ya, entonces, digamos, era muy dinámico porque él se adentraba en las comunidades, y con este trabajo de la pastoral también hacía que la gente se integre, que vaya aprendiendo, vaya conociendo, y también iba haciendo un fortalecimiento para que nosotros ahora estemos hablando de una pastoral afroecuatoriana. Sí, porque antes se hablaba solo de la pastoral en general y de la pastoral indígena, pero no de las afroecuatorianas. Entonces, a partir de todo ese trabajo también ya hubo ese reconocimiento, y nosotros nos fuimos sintiendo empoderados y parte de ese movimiento también, que era más religioso, espiritual, conocimiento bíblico y todo eso. Ahora que tomamos el tema de la pastoral afro, yo tengo bastantes comentarios y criterios también, porque he conversado con mucha parte de la población afro, no sé si con muchas, pero he tenido criterios diversos, ¿no? Creo que la pastoral afro en su momento es un apuntalamiento importante a la reivindicación, digamos, de los derechos, de la historia, de recuperar la memoria del pueblo afroecuatoriano. Pero también ha tenido como ciertos declives o ciertos bajos, porque a lo mejor como que no ha dejado tampoco fomentar en la actualidad el tema de la organización, y por eso también a lo mejor puede haber unas ciertas separaciones, que no está mal, sino más bien hay otras prioridades también, no sé. ¿Cómo ven ustedes ahorita el trabajo desde la pastoral, o qué hay que hacer, o cuáles son los desafíos que tendría la pastoral afro en su momento? Mire, yo considero que todo proceso tiene subidas, estancadas, bajadas y vueltas a reconfortarse y subir. Uh-huh. En el caso de la pastoral afroecuatoriana, quiero decirle que, si bien es cierto, la Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha nació desde los grupos, las agrupaciones que habían en las comunidades desde la pastoral, trabajo de los sacerdotes, porque allá hubieron más actores sacerdotes también. Cuando se conformó como una organización civil y llegué a ser la presidenta, que fue en la segundo periodo. Primer periodo el presidente fue, Ocles, mi compañero, Caterina, ayúdame, el Juan Carlos. Juan Carlos Ocles fue el primer presidente. De ahí yo fui la siguiente presidenta. Consideré lo siguiente, que para nosotros caminar, y fue en una gran asamblea que hicimos, para nosotros caminar como proceso afroecuatoriano, sociedad civil organizada, teníamos que salir de debajo del paraguas de la pastoral, y que tuviéramos la pastoral, su espacio como pastoral, cumpliendo con sus funciones de pastoral, y la Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha tener su espacio como organización civil, de un caminar de incidencia política, que no es política partidista, era política social, de reivindicación de derechos. Teníamos que estar fuera de ese proceso, porque no teníamos que decirle, padrecito, ¿nos podemos reunir mañana? No, estoy ocupado, no puedo. Entonces hay que esperar que el padrecito tenga. Yo dije eso, ya. La gente votó porque sí, que tengamos
nuestros espacios diferentes. Y tal Autónomos. vez así, yo no me salí de la pastoral, o sea, yo cuando era el espacio de ir a tratar asuntos de la pastoral, estaba ahí como estoy hasta la actualidad. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasó con la pastoral en este caso? La pastoral, la organización nuestra ya tiene como 39 organizaciones y cuando nació con 5 organizaciones. La pastoral en sí, vuelta, ya no tuvo el padre que les acompañe, no tuvimos el padrecito que nos acompañe. Lo que sí puedo decir es que sobrevivimos ante eso y seguimos teniendo un grupo de pastoral afroecuatoriana, pero ya no tuvo esa fuerza, ese impulso, porque el padre ya no estuvo con nosotros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Pero no es que se ha perdido, por el contrario. Y yo veo que ahorita están haciendo un trabajo con jóvenes y eso hacía mucha falta. Y se está trabajando y bueno, solamente que hay, ya le digo, momentos como que se debilita, pero eso no quiere decir que sea muerto, no está nada muerto, está Así es. renaciendo con fuerza. Qué chévere. Y en este sentido me parece que también a lo mejor la pastoral afro también puede asumir nuevos desafíos o nuevas niñas, ¿no es cierto? Es decir, Sí. una parte importante sin duda de este acompañamiento que entendemos que ha habido desde algunos sacerdotes y gente vinculada a la iglesia en la recuperación de memoria, reivindicación de derechos, pero a lo mejor también es importante, bueno, ha sido la parte espiritual sin duda, el eje transversal, claro, que no se lo pierde, pero también me parece que dentro de esas nuevas líneas, a pesar que hay unos espacios que creo que lo vienen haciendo, no está alejado del tema de la incidencia política, porque es donde se debe gestar, digamos, esta reivindicación de derechos, ¿no? Es decir, donde se exige al Estado que garantice los derechos de las personas, y la pastoral no podría estar alejada de eso, ¿no? ¿Lo han visto de alguna manera así? ¿Creen que la pastoral sí está alejada? Está alejada. Está alejada. ¿Y debería asumir? Sí, ¿Creen que debería asumir? Sí está alejada de eso, pero es que hay ya los voceros de la organización de la sociedad civil que hacen ese trabajo. La pastoral inclusive, yo veo 2 estados en este caso. Ajá. Te voy a decir, el estado de la sociedad civil, el estado Nación Ecuador, y el estado estructural de la iglesia. De la iglesia como estructura, porque esto es una estructura política hasta llegar al papado. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde no se ha hecho incidencia con fuerza. Porque de ahí, por ejemplo, hay una cantidad de derechos que hay que reivindicar y una cantidad de encuentros donde ha salido unos documentos que hay que respetar así, que la iglesia sinodal, que todas esas cosas, a eso se debe fortalecer. Y se debe llegar ahí hasta que el mismo obispo, por ejemplo, todavía no tenemos acceso al obispo de Quito, que la pastoral, estoy hablando pastoral afroecuatoriana de Quito. Por ejemplo, eso hay que trabajarlo. Y hay que llegar ahí y tienen que respetarnos y posesionarlos en el espacio que debe tener la pastoral afroecuatoriana de Quito. Que eso no está así. Eso no o sea, se ha mandado cartas. No es que no se ha hecho, pero hemos sido medio tibiecitos, creo. Se ha mandado cartas. Sí, esperando a ver cuándo nos responden, esperando que... Y entonces, claro, el padre del provincial nos ha llamado aquí, hemos conversado y ¿saben qué? Ya no se pueden tener el espacio de aquí y vamos perdiendo espacio. Ya no pueden tener porque es que ya no podemos mantener este espacio de aquí y vamos perdiendo espacio y vamos perdiendo. Entonces, por ahí, sí, creo que tenemos que hacer un trabajo un poco más fuerte. Las personas de la pastoral debemos hacer ciertos cambios, definir ciertas estrategias que necesitamos para no quedarnos así como un apéndice de por ahí. ¿Y usted cree que entre estos cambios, estos 2 estados, por así decirlo, deberían tener unas metas en común por cumplir o tienen que tener los 2 separados estas metas? Mire, si la pastoral, en este caso el grupo de la pastoral, que es como un equipo, se abre un poco, porque a veces hemos tenido eventos, cosas donde nosotros les llamamos, desde la organización de la sociedad civil, la federación, y de CONAMUNE les hemos llamado, vamos a hacer este evento y necesitamos que ustedes hagan su parte así. Y lo han hecho. A veces nos han mandado un delegado, 2 delegados, y ellos han estado ahí. Luego nos han dicho, ¿sabe qué? Es que no, es que ya estábamos comprometidos con lo de acá, vamos a irnos a tal lugar. Entonces ya uno ya no puede. Pero si es que de repente se llega a esa concienciación de que debemos unirnos para conseguir un objetivo en el que todos vamos a ganar, en este caso, claro que tenemos que hacerlo y podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Qué chévere.
Sin alejarnos, aparte de que estamos hablando del tema de incidencia política y de que también es necesario y de que en todos los espacios debería estar, ¿cómo está la participación política de las mujeres afroecuatorianas? Sabemos que todavía sigue siendo limitada. Han habido algunos casos importantes que han estado, pero ¿qué hacer? ¿Cuáles son ahí los desafíos? A ver, como incidencia política social, nosotros hemos tenido algunos logros. Ujú. Por ejemplo, como el Día Nacional de la Mujer Negra Afroecuatoriana Afrodescendiente. 25 de julio. 25 de julio. Ya, fue una muy fuerte. Tenemos las agendas políticas de las mujeres negras con las que andamos negociando, y hablamos aquí, hablamos allá, y tratamos, o sea, de ir cumpliendo lo que nos hemos propuesto dentro de esa agenda. Tenemos una mesa de salud de los afroecuatorianos, que el Ministerio de Salud reconoció nuestra medicina ancestral. Digamos, hemos hecho 2 congresos, uno nacional y otro internacional, sobre la medicina ancestral, que eso, digamos, fue también un gran logro al respecto, porque antes decían que no teníamos esa medicina, no era nuestra, que nosotros le copiábamos a los indígenas, decían que era como copy-paste de ellos, hasta que tocó demostrarles medio de diagnóstico, pronóstico y tratamiento que no tenían nada que ver con ellos. Entonces, sí, cierto, ha sido. Y por ahí un miruco, que son los sanadores de los chachis, dijo, sí, a mí me enseñó a curar ojo, espanto y malaria mi compadre José, que era negro. Entonces, por ahí la cosa se fue abriendo. Claro. Ya. En cuanto a la participación política partidista, sí, hay bastante limitación. Porque, bueno, ahorita tenemos una sola asambleísta, creo, negra. Llegó un tiempo en que tuvimos hasta 10, que fue cuando logramos entrar a la Constitución con fuerza y con todos los derechos colectivos, porque antes eso estaba vedado, ¿no? Estaban los derechos, unos cuantitos nos reconocían de derechos colectivos. Luego en la Constitución del 2008, con esa cantidad de asambleístas que había, logramos, digamos, como tener mucha más fuerza. Utilizan, es decir, sí hay candidaturas, cualquier cantidad, pero vaya a ver, 5º, 6º, 10º puesto. Entonces, ¿qué pasa? Utilizan las caritas negras para que pongan el voto ahí en la plancha, y luego ellos no llegan. ¿Y por qué no llegan? Porque los ponen en los últimos lugares. ¿Y por qué? Porque dentro de los movimientos, partidos políticos, tienen también sus reglas, sus reglamentos, y es platita. O sea, que tiene más cantidad de dinero que pone ahí, tiene derecho a estar en los primeros escaños. Entonces, todos esos problemas sí los tenemos los afroecuatorianos. Tenemos dinero así como para invertir en la política y ser parte de. Es complicado. ¿Sí? Entonces, eso pasa sobre todo porque este sistema político y estas agendas políticas no están también estructuradas para implementar leyes que aborden a todas las comunidades y que incluyan a todas las comunidades. Y por eso, bueno, leyendo un poquito sobre su agenda nacional de mujeres afroecuatorianas, quería preguntarle cómo fue la construcción de esta agenda y con qué se implementa para garantizar para que esta sea adoptada y aplicada por las instituciones gubernamentales. esta no es la primera agenda. Ok. Han habido 5 agendas anteriores, y esta es como, esto es como la experiencia recopilada y la priorización de todo, porque al comienzo hacíamos unas agendas donde teníamos, todas nuestras necesidades las poníamos ahí y tratábamos de conseguirlo. Cuando hacíamos la evaluación, de ahí un poquito así habíamos conseguido, ¿no? Entonces después lo que hicimos fue reunirnos, no solo las mujeres de CONAMUNE. Esta agenda no se llama Agenda Política de las Mujeres Negras de CONAMUNE, no. Mujeres Negras del Ecuador. ¿Por qué? Porque invitamos a otros procesos organizativos que participen también. Hay muchas voces, hay diversidad de voces. Hay diversidad de voces. Se la construyó en diversos talleres. No de una sola se hizo la evaluación de la anterior y se hizo, no. Se hizo la evaluación de la anterior y a partir de ahí se hizo una metodología para trabajar en diferentes provincias. Entonces nos reuníamos y se iba priorizando de toditas esas propuestas que teníamos, cuáles serían las que dentro de 4 años
se pueda decir si hemos avanzado o lo que más se necesitaba para el cumplimiento, en este caso, para ir solucionando la problemática. Y las que sabían que podían ser aceptadas. No tanto eso. Las que son en disputa, ¿no? A ver, dígame una cosa, racismo y discriminación. Violencia. ¿Usted cree que es que alguien va a decir o un grupito diga sí, aceptamos o no aceptamos? No. Son temas que son priorizados y que tenemos que seguir incidiendo y peleando para que se cumplan, para que se vaya resolviendo las cosas, ¿no? ¿Esos serían los puntos principales o cuáles serían los puntos principales de la agenda? A ver, yo no le diría, cuando se trata de derechos no hay un derecho, no hay un derecho que se ponga, a ver, el derecho al trabajo, entonces luego el derecho a la salud, luego, no, todo eso pero me imagino está que dentro de eso. No, se priorizan las propuestas. Okay. No hemos renunciado a ningún derecho dentro de la agenda. Lo que hemos propuesto es, en vez de poner 10 propuestas dentro de un eje temático, hemos puesto 4 o 5. Sí, que sean como no fáciles de cumplir, pero sí reales, o sea, como que esto nos puede, y esto es lo que le interesa más a este grupo de acá. Por ejemplo, tenemos cambio climático, que antes nosotros no lo tratábamos, pero que ahora sí. ¿Y qué estamos buscando? Las instituciones que, digamos, estén trabajando ese tema para ver cómo nos podemos insertar y de nuestras propuestas que de aquí nos apoyan para que se pueda ir dando y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ahí. Qué genial saber esto, pero también creo que es importante recuperar que la mujer afroecuatoriana sin duda ha sido también parte de este proceso de cuidar de los territorios, ¿sí? Definitivamente. Y a veces también ha sido invisibilizadas, muchas veces maltratadas, o digamos, siempre invisibilizadas, siempre maltratadas. ¿Cómo están? Casi siempre tratan, pero uno se asoma así, ¡hey, aquí estoy! Mírenme, yo también existo, ¿sí? A ver. Reconozcan a través de la conciencia. Se tiene que reconocer, tiene que hacerse el reconocimiento. Nosotras tenemos un premio. Sabemos dar un premio cada 4 años, que es el Alonso de Illescas, que es el Illescas de Oro. Y nosotros tratamos de que ese premio, por ejemplo, se dé un espacio muy, muy grande donde que invitamos autoridades y todo. Y alguien del Estado que haya abierto un poco su puerta para que pasemos como personas dignas que somos y nos hayan tratado y podamos reconocerle que sí ha hecho lo que debe ser, porque realmente es su función. No es un ruego, no es que es un derecho. Y todas las instituciones del Estado son garantistas, garantizan los derechos. Entonces, pero le reconocemos a esa persona porque no todos lo hacen. Muchos nos reciben, nos dan un cafecito, nos oyen, no nos escuchan. Nos oyen, no nos escuchan. Dicen, sí, ya vamos a llamarle, no se comprometen. Entonces, más tarde, lo que vemos es que hemos pasado el tiempo y que no ha pasado nada. Porque también hay otra cosa que también me he dado cuenta, que es una realidad. Las autoridades no se mantienen mucho tiempo en un lugar de tomas de decisiones. A veces tenemos unas autoridades que han llegado y que con todo se les ha notado las ganas de sí, no tienen bien. Razón, ustedes están súper conscientes de todo. Cuando vamos a verle, no, ya no está. Ya el que era el subsecretario pasó a ser el viceministro o la ministra o el ministro. Y entonces, y empezar nuevamente, sí, porque cambian la planificación. Eso, y no lo toman. Exactamente. Y ni siquiera tienen archivo. Recién tenemos que empezar a contar nuevamente nuestra historia, nuestra problemática y todo lo demás. Es decir, que es desgastante, pero no estamos cansadas. Vamos a seguir. Así. Y dentro de ese espacio de este proceso, es decir, no nos desgastamos, y a veces decimos, no contamos tampoco solo las penas, que sí es bueno contarlo, las memorias, también hay alegrías. Y la pasamos súper chévere nosotras. ¿Qué contamos de esas alegrías del pueblo afro? Porque sin duda ha sido un aporte importante a la cultura del Ecuador, la definitivamente, nosotros tenemos un proceso en el que la parte cultural ha sido como una de las herramientas muy fuertes para golpear duro los tambores y que nos escuchen. A través del arte nosotros
hacemos propuestas, hablamos de nuestros derechos, hablamos de la vulneración de los derechos y hacemos propuestas a través del arte, tal es así que eso les llega con fuerza. Y en muchas ocasiones ha habido cierta sensibilización que sí hay ciertos, unos ligeros cambios que se ve ahí. Y ahí vamos haciendo como eventos donde la gente llega, mucha gente, y ya no nos miran como antiguamente nos miraban, ¿no? Y es que no, es que había estereotipos, el vago, la ociosa, el no sé qué, pero no nos reconocían valores, muchos que tenemos, muchísimos valores. Entre esos valores, lo que hasta la actualidad vemos que sí ha sido bastante fuerte para el reconocimiento, es la parte artística cultural. Los cantos, la música, la danza, pero no somos solo música, danza y deporte, fútbol, no, somos mucho más que eso y tenemos cualidades, valores y formación, porque nuestra gente también se ha estado formando muchísimo. Entonces tenemos gente que ya está haciendo otras cosas diferentes, como en el caso de Victoria, por ejemplo, que presentó su proyecto de la biblioteca afrocentrada y lo ha logrado, fue un gran logro y fue una gran alegría cuando la Casa de la Cultura nos dio una placa como la Casa Yemanyá, un espacio de fomento a la lectura, fomento lector, ¿no? Fomento lector. Fomento lector, por ejemplo. Nos reconoció la Casa de la Cultura, mire, eso no había pasado y estábamos contentísimas, alegrísimas. Y además nosotros tenemos una espiritualidad muy grande, muy fuerte. Esa espiritualidad, esa alegría del ser y de ser parte de este pueblo, que a pesar de todo lo que se pueda contar en la historia de tristeza, de sufrimientos y de todo, no sé, hay una resiliencia y una fuerza vital que nos mantiene así, bien contentos, aunque sea que tengamos el pan de ese día. Con ese pan lo celebramos y la pasamos definitivamente con la confianza de que al otro día ese pancito va a caer porque ese Padre Nuestro funciona. Chévere. Yo quería preguntarle justo acerca de este tema que es que incentivar a las personas a involucrarse en toda esta cultura, en toda la cultura tan rica que es la afroecuatoriana. Quería preguntarle cómo podrían motivar a los jóvenes afroecuatorianos a involucrarse más, a participar más en la política, en el liderazgo, en la representación de esta cultura. La motivación es formación. Definitivamente hay que formarles, hay que enseñarles, hay que darles conocimiento, hay que dotarles de herramientas. Y una vez que ya hay enganches, uno de los enganches es justamente este asunto de los grupos culturales. Se los invita a que hagan danza, que hagan música, que aprendan a tocar instrumentos, y ahí se los tiene como ese público cautivo, ese grupo cautivo al que se le va metiendo todo lo demás por ahí, ¿no? Y entonces se va abriendo escuelas también, ¿no? De formación política y todo esto. Y para esto, también necesitamos, póngale a ese proyecto esa partecita, si es que no le pusimos ese día, pero para decirla, Claro, porque necesitamos realmente seguir formando, seguir dándoles, ¿no? Esas herramientas para que más tarde veamos esas personas, porque ya ha habido, por ejemplo, Caterine, Victoria, estuvieron en una escuela de formación política. Y ellas ya siguieron motivando y siguen trabajando y siguen dando, produciendo a través de eso. Entonces sí, ya tenemos que tener esos espacios que siempre se dice, esas oportunidades. No todos lo saben aprovechar, pero el que lo hace, lo aprovecha. Luego tenemos esa conjunción así como para todos, o sea, porque todos recibimos. Porque si un grupo aprovecha, produce, no es solo esas 2 o 4 personas, sino que es el pueblo afroecuatoriano ya tiene allá tal cosa, acá, y los demás quieren y piden, nosotros también queremos, y se les cuenta, ¿no? Los éxitos también se los cuenta para que haya esas réplicas. Qué chévere. Hace un momentito, solo para darnos un pequeño repaso, nos hablaba de la Casa Yemanyá. ¿Qué es la Casa de Yemanyá? Sé que está acá en la ciudad de Quito. ¿Cómo la gente, cómo el que esté interesado también podría acercarse y conocer de estas experiencias tan bonitas?
Estas no van a ser mis palabras. Voy a decir las palabras de lo que decían cuando decíamos, escriba la casa Yemayá. Dijo una señora, es un espacio, para mí es un espacio seguro. Dijo otra, para mí es un lugar donde yo me olvido de mis tristezas, mis penas, y vengo y aprendo. Para mí es un lugar de acogida donde yo llego y yo me siento bien recibida. Como rico, como rico, comparto, me río mucho y llego a mi casa bastante sana. Entonces, en conclusión, una casa de sanación, una casa de acogida, una casa donde hay lecturas, donde hay conocimiento porque se da historia, donde se va impartiendo diferentes cursos y donde también se lleva, por ejemplo, este sábado vamos a tener a los técnicos del proyecto Profetian, que es el proyecto para el fortalecimiento de las comunidades de pueblos y nacionalidades que está llevando adelante y que va a ejecutar el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Ellos van a estar ahí. Entonces estamos convocando a todos los cabezas, especialmente de los grupos y de las organizaciones, para que estén ahí con estos señores y ellos les digan cómo pueden acceder a esos proyectos, qué tenemos que hacer, esto y aquí, y también nosotros hacer nuestra propuesta, porque a veces esos proyectos son inaccesibles para nosotros, porque piden una cantidad de requisitos, una cantidad de cosas que es bastante difícil para que nosotros los podamos cumplir. Entonces nos quedamos fuera así nomás y van dejando, porque están hechos ya como que primero forman la estructura y después ya empiezan a socializar, pero ya nos damos cuenta para qué estructura va a ir todito ese dinero. Entonces, por ahí es la cosa. Están ubicados en el sector de Chimbacay, en toda la parada de la colina del Trole, muy, muy cerca. O sea, si se va del norte hacia el sur, se quedan en la parada Jefferson Pérez y miran al frente la Casa Azul, es la Casa Yemayá. Casa Centro Cultural, Casa Yemayá, Casa de Acogida Yemayá. Y la acogida no la damos así como que vayan y se hospeden, porque no tenemos un proyecto. La acogida es el recibimiento del apoyo, porque también hay apoyo psicológico, ¿sí? Hay apoyo así en todos los sentidos. Eso. Muchísimas gracias. Yo quería preguntarle algo más, bueno, acerca de estos proyectos que habló y sobre estos espacios en donde converge toda la cultura y todas las personas de esta cultura sobre todo. Quería preguntarle, ¿también son accesibles para otros grupos, otras etnias? Porque me parece que creo que lo más importante sería el acceso para todos, para sensibilizar también a todos sobre este tema, porque la única forma de que se visibilice la lucha de cualquier grupo en específico de este grupo. A ver, ahí no se le cierra la puerta absolutamente a nadie, tenga melanina o no. Uh-huh. El asunto aquí es que hay un trabajo casa adentro y hay un trabajo casa afuera. Uh-huh. Nosotros también nos preparamos para salir a un teatro, a una plaza y hacerles ver nuestra casa abierta. Abrimos la casa para que vean todo lo que somos, tanto en gastronomía, en música, en danza. Y cuando hacemos el teatro, en el teatro está la historia, pero así en vivo, en actuación. El racismo, ¿qué cosas de racismo y discriminación vamos viendo así como bastante fuerte y lo ponemos ahí en escenario para que la gente se dé cuenta, no, pues eso sí, qué mal, que lo que estamos haciendo sí, ya. Entonces, cuando van personas que no son afroecuatorianas, nunca se han sentido mal recibidas, son muy bienvenidas. Uh-huh. Hay personas que inclusive están con nosotros ahí, hacemos las pachanguitas, los bailecitos, así de un momento a otro, sin bebidas alcohólicas y esas cosas, una cuestión de motivación, de momento así, todos están ahí, de integración, sí, así. Todos se les trata de forma igual porque justamente no podemos nosotros estar haciendo lo que no queremos que nos hagan. Y que ha sido, creo que, la esencia de la población afro, ¿no? Que ha sido acogedora, que ha sido solidaria, que ha estado, al menos cuando uno llega a las comunidades donde hay mayoría de población afro, creo que sin duda nos sentimos bastante acogidos, ¿no? Sí, siendo yo, soy testigo de eso, ¿no? Así que, y gracias siempre por también abrirnos las puertas. No, sí, vayan nomás, con mucho gusto les atenderemos y estaremos ahí compartiendo algo que tengamos en ese momento. Chévere. Uh-huh. Casi se nos toca ir cerrando los espacios por los tiempos, pero sin duda tenemos muchas cosas que hablar. Mi estimada Irma, ¿usted hace poesía? Sí. ¿Alguna que nos quiera? Si es viable.
¿Cuál será? Nos ¿Cuál decía será? Alma Negra en algún momento. Ah, sí. O no, otra cualquiera. Sí, esa poesía, bueno, sí está como relacionada porque hay Alma Negra, hay como es la historia, ¿no? La historia que se cuenta como herencia africana. Pero si quieren Alma Negra, no hay problema, ahí les va Alma Negra, porque Alma Negra es una de las poesías con la que se trabaja discriminación, racismo, todo esto que a veces nos hacen y nos dicen como un reconocimiento, pero nosotros le sentimos como un, como una invisibilización prácticamente, ¿no? Entonces, me dijeron Alma Negra y yo respondí llorando. Si se me estaba acusando de lo que yo no había hecho, sentí que tenía derecho a ser bien reconocida, porque no tenía la culpa de ser de negra nacida. La culpa tenía mi padre. Y eso es por esas mezclas que tenemos, ¿no? Es que a una negra cautivó. Y me trajeron al mundo con el pelo enchurruscado, con la nariz achatada y con el labio engruesado. De niña me hacían sentir que todita yo era fea. Y acusaban a mi padre que la raza había dañado. Entonces, cuando crecí y demostré mi sapiencia, me decían unas cosas que me daba complacencia. Siempre que me las decían, mi pecho se erguía orgulloso. Mi corazón palpitaba enervado de placer. Es que no me daba cuenta que con eso me engañaban, que en sus palabras negaban la negrura de mi piel y que con frases bonitas me introducían al blanqueo, reconociéndome en ellos los méritos del poder. ¡Qué memoria la que tienes, que negra ni te pareces! A pesar de ser negrita, eres tan inteligente. Eres negra de alma blanca, me dijeron muchas veces. Con eso me onobulaba pensando que era distinta, porque a pesar de ser negra, me aceptaba mucha gente. Es que no me daba cuenta del mensaje introducido, que en cada alabanza de esas me alejaba de mi nido, hasta que un día desperté, sintiendo mi alma de negra, que yo pertenezco a un pueblo que negra tiene su piel, que sus valores de negros tienen que reconocer, que el color solo es color, ser negro tiene un valor, que mi alma para ser buena no tiene por qué ser blanca, que mi alma negra es de negra, que no es de color de insulto, que es el color de mi pueblo, del que orgullosa yo estoy. Hoy agradezco a mis padres, admiro y amo a mi madre, que en complacencia y valor dieron negrura a mis genes y a mi alma hermoso color. Muchas gracias. Qué lindo y qué sentido. Muchas gracias. Gracias y que todos podamos sentir, escuchar y reflexionar de estas lindas palabras. Gracias, mi querida Irma. Muchas gracias a ustedes. No sé si un mensaje final que nos quiere decir a toda la población, no solo a la población afro, a todos los que hacemos de Ecuador. Yo decirles a todos los que hacemos Ecuador que realmente todos somos valiosos. Que no importa el color de la piel, no importa las características físicas, que lo importante aquí es la humanidad en sí, que el Ecuador es multicolor, que el Ecuador es pluricultural, es plurinacional y que esas culturas diversas hacen una riqueza, hacen un hermoso Ecuador, un Ecuador riquísimo y que todos tenemos que llevarnos agarrados de las manos así, no así, no así, así, en forma horizontal, no vertical. Todos somos iguales. Muchísimas gracias, mi querida Irma. Nos acompaña hoy día en este podcast de Sin Fronteras Media la doctora Irma Victoria Bautista Nazareno. Eso, perfecto. Gracias. Con apellidos de padre y madre. Muchísimas gracias por estar acá. Ella es odontóloga, doctora, escritora, poeta. Muchísimas gracias por compartirnos sin duda toda la sabiduría, todo ese legado, todo ese esfuerzo, las luchas y las alegrías que tiene el pueblo afroecuatoriano. Gracias también a quienes nos acompañan acá tras cámaras, que está Victoria, Catherine, muchísimas gracias, que ojalá en otro momento también podamos estar con ustedes acá. Por supuesto. Y que siempre estés bienvenido, cuando ustedes quieran, vengan con confianza. Usualmente siempre procuramos los viernes, o cuando el día que sea, encontrarnos en este espacio de Diálogos para la Esperanza. Muchísimas gracias, Domi. Se llama Diálogos para la Esperanza, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo quiero decir algo final. Quiero agradecerte, Irma, por ser una persona que además de que representa a su cultura,
también hace algo, porque muchas personas, incluyéndome, creo que podemos decir muchas cosas, podemos pensar, podemos no tolerar muchas cosas, pero hasta ahí llega. Pero yo creo que las mejores personas son las que hacen algo por intentar cambiar el mundo y la sociedad en la que vivimos, que no siempre es perfecta, que está llena de diferencias y de discriminación, pero lo importante es hacer algo y no quedarse callados. Entonces, gracias por eso. Gracias mil, gracias a ustedes. Gracias. Que sigamos buscando Gracias. este país más justo, más solidario, Eso, en la diversidad, sí. que podamos buscar los mejores días para nuestro espacio, nuestro país, ¿no? Así que Donde ya el tema no sea racismo, discriminación, por favor. que el tema no sea ese, que podamos también pasar. Pero Que mientras sea siga, poesía. que sigamos hablando, que podamos seguirnos Arte, encontrando en el arte y la poesía. poesía. Un abrazo fraterno para todos. Hoy no Gracias. nos acompañó el Padre Alcides, pero le mandamos un abrazo, que se recupere pronto. Hasta luego.